Nueva edición de este ciclo de entrevistas de la agencia de noticias DERF, de www.derf.com.ar para la señal de Canal 5 Santa Fe. ¿Quién nos visita hoy? Es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, me refiero a Gonzalo Saglione. Ministro, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo están las finanzas de la provincia hoy? Bueno, Santa Fe... En el marco de lo que es este lío, ¿no? Santa Fe forma parte de Argentina y evidentemente a todos nos afecta en el ámbito público y privado. Cualquier empresa, comercio, trabajador siente el impacto de la crisis económica. También en el ámbito del sector público eso sucede. Pero tenemos una provincia que se ha caracterizado durante largo tiempo por una administración financiera muy austera que nos permite hacer frente a este escenario de dificultades fiscales importantes en el país de una manera quizás diferente y que nos destaca. Digo muy concretamente, para no hablar en abstracto, en Santa Fe se aplica la cláusula gatillo desde el año pasado en el salario de los trabajadores públicos y ya en este 2019 la estamos volviendo a aplicar. Días atrás se publicó el índice de precios que da origen a la primera aplicación de la cláusula gatillo en este 2019, que concretamente significa que el trabajador público, el docente, el policía, el enfermero, el médico, el trabajador de cualquier área de la administración central de la provincia, no pierda en su salario capacidad de compra. Claro. En una economía donde la mayoría de la población está perdiendo capacidad de compra, nuestras finanzas provinciales nos permiten que el trabajador público no sienta ese efecto en la provincia de Santa Fe. Y del mismo modo, y mientras hacemos esto, también sostenemos la obra pública, el otro gran componente de nuestro presupuesto provincial. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque el año pasado, cuando el dólar pasa de 20 a 40, es lógico que hay un montón de cosas que tienen que recalcularse, por decir de alguna manera, en cuanto a los costos de esas obras que estaban ejecutándose, ¿no? Claro, efectivamente en Santa Fe tenemos vigente la ley de redeterminación de precios, que lo que permite es recomponer los precios de las obras en función de cómo evolucionen los costos, muchos de los cuales guardan relación directa con el tipo de cambio, con el precio del dólar, ¿no? Pero lo cierto es que hemos aplicado las redeterminaciones en tiempo y forma. Hoy las empresas contratistas de obras en la provincia, que por suerte son empresas medianas de nuestra región, no tenemos las grandes empresas que están en los cuadernos, tenemos un entramado de empresas regionales que son las que participan competitivamente en las licitaciones públicas de la provincia y que generan trabajo genuino. Nosotros siempre remarcamos que la obra pública es muy importante por el impacto que genera una vez que se termina la ruta pavimentada, la escuela en funcionamiento, el hospital, etcétera. Pero también en un momento de crisis como el que atraviesa Argentina, sostener la obra pública significa que mientras en el país cae el empleo en la construcción, en Santa Fe tenemos cada vez más trabajadores registrados en el sector de la construcción. Y genera un movimiento alrededor del mismo. Dinamiza la actividad económica. ¿Dónde consume ese trabajador de la construcción su salario? En el lugar donde está haciendo la obra, donde reside con su familia. ¿Y dónde tenemos obras en la provincia? ¿Concentradas en alguna ciudad, en Rosario, Santa Fe, la más poblada? No. Uno mira el mapa de la provincia y hoy no hay localidad de la provincia de Santa Fe que no tenga al menos una obra pública ejecutada por el gobierno de la provincia, en forma directa o a través de convenios con las comunas, con los municipios locales, como por ejemplo el programa de pavimento urbano. Ya llevamos firmado en lo que va del año más de 130 convenios con municipios y comunas y ya hay más de 30 obras en ejecución de un programa que está pensado para todos los municipios y comunas. Entonces, generamos el impacto positivo una vez que la obra termina, pero en este momento de crisis generamos trabajo y capacidad de consumo, lo cual dinamiza la actividad económica. Claro, me voy a meter en un tema que yo sé que le hace algunas cosquillas a usted, por supuesto, como responsable de las finanzas provinciales, pero ¿qué pasa con lo que Nación envía, los fondos discrecionales de Nación? Que yo veo que usted ha publicado en varias oportunidades, ministro, que, bueno, Santa Fe es una de las provincias, no sé si la más relegada, pero ahí por el fondo de la tabla en este aspecto. Yo creo que es muy importante discutir con información y no con títulos vacíos, con eslóganes, ¿no? Y escucho muy frecuentemente de funcionarios nacionales, como también dirigentes de ese espacio político de la provincia de Santa Fe, hablar de que estamos en presencia del gobierno más federal de la historia, o títulos de ese tipo, digamos, ¿no? Yo lo que quiero es dar información, digo, concretamente. Yo veo un gobierno muy federal para cobrar impuestos, pero al momento de gastar esos impuestos, muy concentrado. Todos los días vemos obras que se inauguran en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense,
con recursos del presupuesto nacional. Ujú. Y del mismo momento vemos cómo, por ejemplo, se establecen retenciones a las exportaciones de todos los productos, no solo la producción primaria, sino también la producción industrial. Y en una provincia como la nuestra, que aportamos casi 1 de cada 4 dólares que el país vende al mundo, lo exportamos desde la economía santafesina, evidentemente las retenciones a las exportaciones, reitero, exportaciones primarias e exportaciones industriales y de servicios. Hoy todas las exportaciones argentinas pagan retenciones. A una provincia, una economía como la nuestra le pega muy fuertemente, números muy rápidos. Solo por retenciones a las exportaciones, es decir, un solo impuesto nacional que no se coparticipa, no viene nada al gobierno santafesino y no viene nada a ninguno de los 363 municipios y comunas. Solo por ese impuesto, Nación se va a llevar en este año 90.000 millones de pesos que se producen en la economía santafesina y que van a parar al gobierno nacional. En lo que va del año, el gobierno nacional invirtió en Santa Fe de obras nacionales 1.000 millones de pesos. Yo eso no lo veo muy federal. Claro. 1.000 millones de obras contra 90.000 de un solo impuesto que se llevan de la economía santafesina. Y eso va a las obras en Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos A Aires. otro destino que no es Santa Fe, digamos, ¿no? Lo que uno observa en la ejecución presupuestaria nacional es que se concentra mucho en la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás el propio presidente de la Nación por redes sociales hablaba de la inauguración de una obra monumental en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente es una obra monumental que mejora la calidad de vida de los porteños con recursos de, entre otros, los santafesinos. Claro, bueno, y el famosísimo ya fallo de la Corte Suprema de Justicia año 2015, ministro, estamos en 2019, digo, Nación, por fallo de la Corte Suprema, tenía que enviarnos una determinada cantidad de dinero, ¿y eso en qué quedó? La verdad que me siento orgulloso de ser parte de un espacio político que la bandera del federalismo la venimos levantando hace muchos años, porque el fallo de la Corte del 2015 es fruto que tuvimos un gobernador en 2009, el doctor Wiener, que fue a reclamar ante la Corte lo que el gobierno de ese momento, del Partido Justicialista, no distribuía adecuadamente al momento de girar la coparticipación. Luego, durante la gestión del doctor Bonfatti, proseguimos con esa causa, a diferencia de otras provincias que desistieron, nosotros proseguimos con esa causa y finalmente logramos el fallo favorable. Y desde el 24 de noviembre del 2015, que salieron los fallos de la Corte, hasta el día de la fecha, no hemos logrado que Nación transfiera ni un solo peso de esa deuda que se había acumulado con los santafesinos. Y la verdad que a poco menos de 7 meses de terminar nuestra gestión provincial y la gestión nacional actual, muy probablemente, espero equivocarme, pero muy probablemente no logremos empezar a cobrar esa deuda o acordar la forma en que Nación la va a cancelar. Seguramente le va a tocar al gobernador que asuma en diciembre de 2019. ¿Hay que ir otra vez a la justicia? No, digo, esto nosotros hemos ido a la justicia para que defina el criterio de actualización. ¿Cómo traemos ese monto que fue durante 10 años descontado en una economía muy inflacionaria como la que tiene Argentina? Hay que traerlo a valores del momento en el que se empieza a pagar. Claro. Eso ya está en la Corte, seguramente lo resolverá muy pronto, pero lo que digo es, queda por definir cómo se nos paga a los santafesinos. Digo, muy probablemente le toca al gobernador que asuma en diciembre eso, porque pareciera que no hay voluntad de pago de la actual gestión nacional. Entre otras cosas, los santafesinos del 16 de junio vamos a elegir a qué gobernador vamos a sentar en esa mesa. Y yo en esto lo quiero decir claramente. Hay un candidato del oficialismo nacional hoy en la provincia, el intendente de la ciudad de Santa Fe, que plantea que esa deuda se pague con la presencia de fuerzas federales en la provincia. Hay otro candidato que hasta el momento no se ha expresado sobre el particular, y cuando le tocó ser el legislador nacional del oficialismo hasta el año 2015, nunca se lo escuchó conversar respecto de o hacer planteos públicos respecto de esta deuda. Ahora, lo que sí queda claro, el compromiso con la defensa de los intereses de Santa Fe lo tiene el candidato del Frente Progresista, que es el doctor Antonio Bonfatti. En el criterio de actualización que ustedes siguen, ¿de qué monto estaríamos hablando hoy en día? 80.000 millones de pesos. 80.000 millones. Eso tiene una actualización que... ¿Cómo hay que ponerse de acuerdo, digo, en cuanto a los criterios? ¿Qué criterio tiene la Nación y cuál es el que tienen ustedes? Rápidamente, a ver si se entiende. Sí, nosotros propusimos que se actualice utilizando la tasa de interés activa del Banco Nación sumada. Esto significa no capitalizar a lo largo del tiempo. El gobierno nacional propuso en el escrito que presentó ante la Corte que se aplique una tasa de interés del 6% anual, en una economía que tuvo una inflación de entre el 20 y el 50% anual durante los últimos 10, 12 años, ¿no? Evidentemente, aplicar esa tasa significa una fuerte licuación del pasivo. Reitero, 6% anual es mucho menos
que lo que fue el aumento de los precios. Significa Claro. una tasa lo que en economía llamamos una tasa de interés real negativa. Nosotros planteamos la tasa de interés activa, pero sin capitalizar. Obviamente, día que pasa, día que esa deuda se va incrementando por efecto De la del inflación. paso del tiempo. Claro. ¿Cómo ve, ministro, el escenario nacional en lo que tiene que ver con la economía? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuánto va a costar realmente salir de esta crisis? ¿Y hasta qué punto Santa Fe puede funcionar como un paraguas en lo que usted nos comentaba al principio de esta conversación, con todo lo que está sucediendo y en qué momento, digamos, esto va a tener un punto de sin retorno? Hay grandes variables de la macroeconomía que a todas las provincias nos vienen dadas y donde efectivamente no tenemos desde la política pública provincial capacidad de incidencia. Digo, muy concretamente, la tasa de interés por las nubes en el orden del 70% es un dato para todo el país, no es un dato que solo aplique en una provincia o en otra. El tipo de cambio y su duplicación en un año es una variable nacional. La inflación con sus matices es un problema de la macroeconomía nacional. Lo mismo el grado de apertura de la economía respecto de las importaciones, digo, ¿no? Del el comercio exterior. Ahora, en las provincias tenemos márgenes de acción y son los que tratamos de aplicar en Santa Fe, ¿no? Sostener la obra pública, sostener la capacidad de compra del salario de nuestros trabajadores, bajar la presión tributaria. Nosotros aquí venimos año a año aplicando lo que nos comprometimos a hacer a través del consenso fiscal y sostenemos ese compromiso. Fíjese que en noviembre del 2017 22 provincias firmaron el consenso fiscal con el gobierno nacional y Santa Fe incluida, y nos comprometimos en un horizonte de reducción tributaria del impuesto a los ingresos brutos y del impuesto de sellos. Simultáneamente, el gobierno nacional en ese consenso se comprometió con la provincia de Santa Fe a acordar el pago de la deuda antes del 31 de marzo del 2018, claramente cláusula que no ha cumplido. En septiembre de 2018, las otras 21 provincias, excepto Santa Fe, las otras 21 provincias que habían firmado, se pusieron de acuerdo con el gobierno nacional para no cumplir el consenso fiscal. Digo, claramente dando una señal muy negativa, que es uno de los grandes problemas de la economía argentina, la falta de previsibilidad. Eso, ministro. Nosotros lo seguimos cumpliendo en Santa Fe, y este 2019 somos la única provincia que ha bajado, por ejemplo, el impuesto de sellos al nivel que prevé el consenso fiscal 2017. Las demás provincias lo dejaron en el nivel que estaban, digamos, no dando cumplimiento al consenso fiscal. En ese sentido, como para cerrar la respuesta, digo, desde Santa Fe, creo que lo que podemos mostrar para atrás es algo que le falta al país, que es previsibilidad en las políticas públicas. Yo siempre cuando me reúno con empresarios les digo, díganme una medida de los últimos 12 años en que el Frente Progresista estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, una sola medida que haya significado un cambio significativo de las reglas de juego en las cuales ustedes tienen que comportarse como actores de la economía. No hay una. Digo, somos un gobierno que somos previsibles, definimos hacia dónde estamos yendo y somos consistentes y coherentes con ese objetivo que nos hemos planteado. A ver, días atrás el gobernador inauguró el Hospital Iturraspe aquí en la ciudad de Santa Fe. La semana próxima estará haciendo lo propio con el Hospital Reconquista. Evidentemente eso es fruto de política de Estado. Sostener una política de Estado a lo largo del tiempo trae sus resultados positivos. Es lo que le falta a Argentina. El gobernador Lifchitz pudo inaugurar hospitales en el 2019 porque hubo un gobernador que pensó un sistema de salud distinto para Santa Fe, que fue el doctor Ernest Wiener, y lo empezó a implementar. Hubo un gobernador que vino detrás, que es el doctor Antonio Bonfatti, que le dio continuidad y avanzó fuertemente con las obras, y durante la actual gestión hemos logrado terminar muchas de ellas y equiparlas con el equipamiento de última generación, que quienes hayan visitado el Iturraspe lo habrán comprobado días atrás. Digo, en Santa Fe tenemos previsibilidad en las políticas públicas que llevamos adelante, en todos los ámbitos, en todos los campos, que es lo que adolece Argentina. Ministro, gracias por visitarnos. A ustedes por la invitación. El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione.